Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Noche de jueves, para nosotros un falso viernes, ¿no? Algo así. Porque mañana descansamos, Bueno, después de un programa realmente emocionante y lindo el de ayer, por decirlo de alguna manera, con la mesa de Argentina 1985, la película que habla del juicio de las juntas, hoy también tenemos un living interesante, pero es otro punto, porque tiene que ver con un abogado que defiende a quien hoy por hoy está apuntado como uno de los líderes políticos libertarios más violentos de la Argentina. Hablamos de que hoy viene al living de Desiguales Nilo Medina, que es el abogado que defiende a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, detenido justamente por instigación a la violencia y quien se quiere determinar en la justicia si estaba financiado por Caputo Hermanos. Eso es lo que ahora se tiene que determinar por el dinero que recibió por parte de esta sociedad. Caputo Hermanos, titular, una de ellas, Rosana Caputo, hermana del ex número 1 de las finanzas, Messi de las finanzas, Luis Caputo. Pero además del abogado de Jonathan Morel, Néstor Espósito nos va a dar detalles sobre lo que tiene que ver con la investigación en torno a Gerardo Milman en el atentado a la vicepresidenta. Ayer conocíamos, bueno, una frase que escuchó un testigo, todo material que está en la causa que lleva adelante la jueza Capuchetti, que decía, cuando la maten yo voy a estar camino a la costa. Y o casualidad, Milman luego estuvo en Pinamar cuando ocurrió el intento de homicidio y días antes había presentado un escrito en la Cámara de Diputados en la que terminaba diciendo: sin Cristina hay peronismo, sin peronismo hay Argentina. Néstor tiene más información sobre ese tema, nos metemos en un rato nada más. Y además, cuando estuvo Gerardo Milman aquí en Desiguales, bueno, las dos cosas ratificó, que efectivamente había estado en la costa momentos después del atentado contra Cristina, y también le preguntamos en su momento cómo explicaba ese proyecto de resolución en donde anticipaba de alguna manera que algo así podía llegar a ocurrir, aunque él decía que iba a ser algo autoarmado para que se victimice efectivamente la vicepresidenta. Bueno, hoy habló el ministro de Interior, Guado de Pedro, en el Destape Sin Fin, y dejó toda su preocupación respecto a este tema. El ministro del Interior prácticamente confiando en el hecho de que Gerardo Milman conocía los planes de atentar contra Cristina Fernández de Kirchner. Insisto, es el ministro del Interior, Guado de Pedro. Pero Guado de Pedro también hizo referencia a otras cosas. Habló sobre uno de los debates que se instalaron en la dirigencia política al mismo momento que se negaban. Porque uno preguntaba, bueno, che, ¿están discutiendo las PASO? Hay gente que quiere efectivamente que no haya PASO en las próximas elecciones. Todos decían que no, que eso era para otro tiempo, que había otras urgencias, pero sin embargo en ese mismo momento se empezaba a armar el debate, en realidad el debate ya estaba, y se fue encontrando el modo de introducir el tema. Bueno, Guado de Pedro hoy fue muy claro, muy taxativo respecto de quienes están intentando convencer al presidente Alberto Fernández de que efectivamente no haya PASO, y en el mismo día ingresaron a la Cámara de Diputados dos proyectos para intentar que efectivamente no haya PASO en las próximas elecciones. Pero compartimos la palabra del ministro del Interior. El 100% de los gobernadores del Frente de Todos y las gobernadoras se manifestaron a favor de que no haya 4 elecciones en el año. Las discusiones internas se tienen que dar adentro de cada una de las fuerzas políticas, eso revitaliza la discusión interna. Eso es lo que plantea la mayoría del Frente de Todos. La mayoría, que son los gobernadores, los intendentes, las gobernadoras y las intendentas. Bien, allí Guado de Pedro. Pablo, Néstor, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo a Flor, que está con la gripe que están padeciendo muchos. También a Juancho, Agosto. Así es. Bueno, Pablo, traduzca. Sí, una definición de Guado de Pedro. Me parece que es relevante primero entender que Guado de Pedro dice quiénes están a favor de la eliminación. No dice él explícitamente si está a favor o está en contra. Pone la voluntad o la decisión en manos, imagino que políticamente, del presidente, porque depende de una ley del Congreso, y está la vieja discusión de si están o no los números. Lo que me parece que queda cada vez más claro, que no hay una decisión compacta dentro del Frente de Todos. Hay algunos que expresan con más intensidad que otros la decisión de que haya. Hay algunos diputados que han dicho que no están a favor de la eliminación. Ocurrió con legisladores del movimiento Evita, por ejemplo. Y después hay una zona gris donde
no aparece clara cuál es la posición de algunos sectores. Guado de Pedro no lo dice en público, pero en privado sostiene que su criterio es que en este momento del país, en este nivel de crisis y demás, estar con 3 elecciones nacionales, como podría ser un balotaje, y además sumarle elecciones en los distritos, en las provincias para gobernadores, votar 4 veces en el año, con las campañas que eso significa, sería demasiado. Eso lo mencionó explícitamente con Roberto Navarro. Eso lo mencionó explícitamente. Sí. Quiero decir que todavía él no advierte, yo estoy a favor de eliminar o de continuar. Me parece que también, como es el negociador, la mesa de arena donde vienen las demandas y donde se tienen que hacer las cuentas por lo que ocurra en el Congreso, está manteniendo esa especie de arbitrio, de coordinación para ver si finalmente ocurre algo con esto. El presidente volvió a insistir hoy también que él no está a favor de modificar las leyes electorales. Se entendió prácticamente como una especie de respuesta a Guado de Pedro. Pero entonces, ¿es el presidente y quién más el que dice que no? Porque ya Guado habla de gobernadores, intendentes. Sí. Vos decís que él juega de árbitro, pero que está un poquito más a favor de que él dice se no tiene que haber, en este contexto no tiene que haber tantas bueno, elecciones. ¿quiénes son los que están en contra? El día lunes, en una entrevista también con Navarro, Máximo Kirchner no dijo explícitamente que estaba a favor, dijo que había un debate, que se debía dar el debate, dijo que no estaban los números aparentemente en el Congreso. Lo que uno puede advertir, y hay una versión que también se atribuye a Máximo Kirchner, que Cristina Fernández de Kirchner tampoco está muy convencida sobre las conveniencias de sacar la PASO. Hay un planteo específico que tiene que ver con la PASO. Es la tesis de que sacar la PASO podría, lo hemos charlado acá, modificar el contexto electoral, porque saldría del medio la elección de la PASO en general. Permite un voto que después se ordena como voto útil o voto anti en la general, suele licuar las terceras fuerzas y además las PASO ha sido en la última instancia una herramienta donde Juntos por el Cambio resolvió sus propias internas. Sí. El dato es, de 17 de los 24 distritos de la Argentina, en el 2021, Juntos por el Cambio tuvo PASO. O sea, la herramienta le fue mucho más funcional a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos. En general es más funcional a las oposiciones y también en general es perjudicial para el peronismo. Desde que está activa el 2011 hasta el 2021, solo en 2 ocasiones el peronismo creció más proporcionalmente que sus rivales en la elección. Sí. En la elección de Cristina del 2011, que subió Cristina, y solo en la provincia de Buenos Aires, la del 2021, que recuperó Juntos por el Cambio, el Frente de Todos respecto a Juntos por el Cambio. Pero para redondear y no tirar tantas cosas. La posición está, además, que aparece un proyecto presentado por un grupo de diputados, sobre todo misioneros y de Río Negro, que dan este argumento, que en su momento, cuando anunciaron que iban a presentar este proyecto, Sergio Massa les pidió que no lo presenten en este contexto para no ensuciar la negociación del presupuesto. Pero el presupuesto ya está ok. El presupuesto se votó la madrugada del miércoles. Muy literal fue, y a las 6 de la tarde aparecieron Di Giacomo y 4 diputados más y firmaron y presentaron el presupuesto. Para ser claro, esos diputados son de 2 espacios que no son del Frente de Todos. Son aliados, son próximos. Uno Beretilnec. Uno Beretilnec y el otro los misioneros, Frente Renovador de la Concordia de Misiones. El caso misionero hay que seguirlo porque tiene en general una conducta similar a lo que es el Norte Grande. Por lo tanto, los gobernadores del Norte Grande están todos a favor de eliminar la PASO. Y si te pones a mirar... ¿Incluido Morales, por ejemplo? Morales fue en su momento uno que estuvo a favor en aquella conversación que hubo a fin del 2020 respecto al 2021. Ahora dice que no, porque el radicalismo no va a acompañar ninguna eliminación y de hecho se generan tensiones porque hay varias provincias donde se está discutiendo la eliminación de la PASO. A nivel gobernación. Claro, en Chubut también, ya se hizo en San Juan, se hizo en Salta, se hizo en San Luis, que va a haber otra modificación. Por lo tanto, hay un clima general de modificación de leyes electorales. ¿Puedo agregar una cosita ahí? Sí, dale, Néstor. Me parece una remake, una nueva versión del teorema de Baglini, ¿no? Cuando estás en la oposición, tenés una postura. Ahora, cuanto más te empezás a acercar a la posibilidad de ser gobierno, ahí esa postura va variando. Bueno, a eso quería ir. Ya seguimos con la explicación, pero no pasemos de manera inadvertida el hecho de que lo que se está discutiendo no es la mejor manera de elegir
representantes, sino en función de la coyuntura de esta escena, qué es lo que más conviene para alguna fuerza política. Yo ahí tengo un reparo bastante grande, porque si la fuerza política que tiene mejor correlación de fuerza dentro de un tiempo vuelve a hacer el mismo planteo y la que le sigue lo mismo, en definitiva hay una degradación institucional de algo que no es solamente para discutir una adenda de un presupuesto. Estamos hablando del modo de elegir representantes. Yo creo que también uno está en un sistema político donde ninguna ley está lacrada en piedra como si fuese una Biblia. No, el tema es cuándo lo discutís. Vos podrías discutirlo para la elección siguiente. Sí, por eso digo, también se discutió en el 2017 y el peronismo se opuso y juntos lo proponía. Ahora se invirtieron los roles y ahora los que no lo querían, digamos, por eso está bien ese planteo. Ahora, también es cierto que tampoco está claro que la PASO sea una herramienta que al votante le sirva, porque en la última elección de la PASO hubo muy baja concurrencia. Entonces, hay un planteo que me lo dice Sebastián Galmarini, que es consultor y que es politólogo, y suele mencionar que el problema de la PASO es también la representación, porque hay gente que va a votar una PASO y en vez de estar votando en la interna de un partido, está votando en el desafío como si fuese River Boca, porque no es que la PASO sirve solamente para elegir a los candidatos del partido, sino que se toman los volúmenes y termina siendo. Entonces, la lógica es una política, encuesta grande. La lógica política es otra. Y terminás tratando de evitar que gane el otro, digamos, ¿no? Claro. Y eso estamos viendo que ha complicado un poquito la convivencia política. Por eso digo, y también es cierto que puede ser que en un momento te convenga y en otro momento no te convenga. Lo que yo digo que también es cierto que puede discutirse, porque el mismo argumento que usa Juntos por el Cambio para decir no se pueden cambiar las reglas electorales antes de la elección, también Juntos por el Cambio propuso, impulsó y logró aprobar media sanción en la Cámara de Diputados la boleta única de papel. Claro. También es cambiar las reglas electorales. Claro. Por lo tanto, digamos, la discusión vale para... Habría que poner una ley que diga... Nadie puede esgrimir ese argumento, pero no dejamos de observarlo. Hay un dirigente bonaerense, Juan Gariboto, que decía hace muchos años una frase, que las leyes electorales son como hacerse un traje a medida 2 años antes de la fiesta. Hoy te funciona bárbaro, pero por ahí dentro de 2 años ya... En vez de convenirte, te puede perjudicar. Bueno, es un poco esa historia. Ahora, ¿por qué antes del aire nos decías o PASO o PAS? PAS con S, no con Z. Porque yo lo conté acá, hay una propuesta también que está circulando, es decir, dejar las PASO, pero sacar la obligatoriedad. ¿Sí? Por eso sería PAS, en vez de PASO. Sería PASO, es primaria, abierta, simultánea y obligatoria, se convierte en PAS, que sería primaria, abierta y simultánea. Todos los partidos resolviendo sus internas el mismo día, organizado por el Estado, y no obligatoria. Ni para los partidos que tienen lista única, porque eso también es atípico, ni para los electores, que tampoco sea obligatorio concurrir a esa primaria. Si vos no tenés ganas de ir, no vas. Pero, por ejemplo, es un esquema muy parecido a las viejas internas. Sí, pero hay un rol que tiene que ver con la intervención del Estado, que el Estado garantiza las herramientas para que los partidos tengan internas, porque las viejas internas... Las organizaban los propios partidos. Hubo una sola, por ejemplo, en el PJ hubo una sola interna que fue... Pero además en esta podrían votar los que no son también afiliados a ese partido. Tendría una característica, sí, tendría que haber una herramienta, un instrumento, en este caso, otorgado por el Estado, para garantizar que donde quiera haber competencia los partidos, pueda haberla en todo caso. Y había un tercer elemento que el tercer elemento lo sugirió el otro día Máximo Kirchner, está en la ruleta, porque se aplicó en el 2021, y es el corrimiento del cronograma electoral. Las PASO, por ley, son el segundo domingo de agosto, por ley, caiga lo que caiga. Y las generales son el cuarto domingo de octubre. Lo que se hizo en el 2021 con el argumento de que estaba muy cerca la pandemia fue postergar por única vez la elección para el segundo domingo de septiembre. Para un mejor escenario. Y después a noviembre. Para evitar, por el tema de que en aquel momento se dijo que se llegue a vacunar más gente, ganemos tiempo para vacunar. Lo que se está planteando ahora es acortar el cronograma y volver a repetir ese escenario, que la PASO, en la medida que siga, en vez de agosto, se haga en septiembre y la general se haga en noviembre y el balotaje casi, en el caso que haya, muy pegadito a la general. ¿Cuál es la utilidad de esto? Primero porque acortás la campaña y acortás el plazo, en todo caso, de lo que tiene que ver con las elecciones y el ruido electoral. Bueno, lo que decía Máximo Kirchner, el daño que hizo Macri en ese impasse, ¿no? Y el otro elemento es ese. ¿Cuánto tiempo hay
entre que puede estar cantada la elección en la PASO, te quedan 4 o 5 meses por delante. La Argentina es un país intenso. Me gusta que diga En 4 intenso. meses pueden pasar muchísimas cosas. El daño que hizo Macri, Sí. y también puede ocurrir muchas otras cosas, digamos, si hubiese un tramo tan largo entre la elección, donde prácticamente se resolvió. En el 2019 se resolvió el 9 de agosto, cuando fue la PASO, ya estaba todo cantado. Bueno, evitar ese tramo en cuestiones frágiles y sensibles que pueda haber más tensiones. Veremos cómo sigue todo. Vamos al living o presento el Dale. informe. No sé si. Bueno, voy directo para el Vamos living al living. entonces. Dale. Argentina, país intenso, es serie documental, ya te lo digo. claro. Nadie no puede coincidir con eso. ¿Cómo estás? Estamos con el doctor Nilo Medina, abogado de Jonathan Morel. Gracias por haber venido, Nilo. ¿Qué edad tenés? Sos muy joven. Gracias a ustedes, 30. 30. Es muy joven. ¿Cómo llegaste a la defensa de Jonathan Morel? Por conocerlo del activismo ya hace algunos meses. Es por ello que, bueno, conozco a Jonathan Morel y a algunos integrantes tanto de Revolución Federal como de otros grupos y autoconvocados. ¿Activismo te referís a las guillotinas en Plaza de Mayo y las bolsas mortuorias u otras actividades? Manifestaciones en general. ¿Estuviste en esas en particular? Que yo recuerde, en la mayoría no. En alguna que otra sí. ¿En las antorchas, por ejemplo? Sí, ¿Estuviste? sí, por supuesto. Ujú. Jonathan Morel te pide en qué momento que vos seas su abogado. Anteriormente, cuando algunos medios de comunicación empiezan a principalmente a difamarlo, diciendo que lo estaban investigando cuando no era así. Entonces, bueno, él decide presentarse ante la justicia, en donde estaba tramitando la causa del atentado contra la vicepresidente, y ahí es donde, bueno, nos enteramos de que no había ningún tipo de investigación contra Revolución Federal. Después, bueno, entendemos que el juez Martínez Di Giorgi hace una presentación y es rechazada y luego confirmada incluso por la Cámara, ¿no? Sí, Martínez Giorgi lo que quería era que se una a la otra investigación y esto no pasó. Si te parece, vemos un informe de lo que pasó en las últimas por semanas supuesto. con respecto justamente a Jonathan Morel y los otros detenidos también por instigación a la violencia. Lo vemos. ¿Podés tener momentos un poco violentos vos? No, En tu personalidad. no soy una persona violenta. Si me siguen rompiendo las pelotas, vamos a agarrar, nos armamos 4 molotov cada uno y lo resolvemos nosotros, muchachos. No soy una persona violenta. Marrona y marrón. ¿Dónde vas a tener el mismo destino que tu viejo? Te vas a ir a tocar timbre a San Pedro antes, ¿dónde? La concha tuya. ¿Siempre crees que vas a perder un voto por matar 4 kirchneristas? Vas a ganar 10, boludo. Me encanta pelear. Yo veo un kirchnerista y lo quiero hacer sangrar. Yo escucho un Víctor Hugo y me dan ganas de darle la cabeza contra un cordón. ¿Podés tener momentos un poco violentos vos? No, En tu personalidad. no soy una persona violenta. Yo escucho un Víctor Hugo y me dan ganas de darle la cabeza contra un cordón. Me llama la atención que una constructora contrate la carpintería de un edificio a alguien que dice que lo aprendió por YouTube y que le pague semejante cantidad de dinero, ¿no? Eso definitivamente llama la atención. Yo realicé un trabajo para un fideicomiso. Si ese fideicomiso estaba integrado por Caputo, es otra cosa. Acá la empresa contrata trabajo de carpintería y se contrata carpinteros y se hizo un trabajo de carpintería y se entregó y eso está totalmente acreditado. ¿Vos creés que es viable que un mueble viaje de acá hasta el sur, fabricado acá? Claro, por eso lo pregunto. No, no es viable. ¿Y entonces? Y el negocio está realizado de forma tercerizada. Ah, entonces la familia o la empresa de Caputo contrata a Jonathan Morel y Jonathan Morel, que tiene una carpintería, no hace el trabajo en la carpintería, sino que se hace en otra carpintería. Claro. ¿En dónde? No, desconozco. Acá la empresa contrata trabajo de carpintería y se contrata carpinteros y se hizo un trabajo de carpintería y se entregó y eso está totalmente acreditado. ¿Se hace en otra carpintería? Claro. ¿En dónde? No, desconozco. Bueno, eso generó, por supuesto, muchos interrogantes. La pregunta es si desde esa charla hasta aquí hay algún elemento más o se puede efectivamente identificar qué empresa fue contratada de manera tercerizada para realizar ese trabajo.
Es muy interesante tu pregunta, porque con respecto a la investigación, al principio entendíamos que se los estaba investigando principalmente por supuestas amenazas, incitación a la violencia colectiva, y también había una causa de discriminación. Bien, todas estas causas fueron solicitadas para que se acumulen en el proceso que está llevando adelante el fiscal Policita y en donde interviene el juzgado federal número 8 a cargo de Martínez Di Giorgi. Y al principio nosotros teníamos, digo nosotros cuando me refiero a los abogados, a mis colegas y a mí, teníamos una gran... ¿Quiénes defienden integrantes de Revolución Federal? Claro, integrantes y algunos que no, porque por ejemplo Sabrina Basile no es integrante de Revolución Federal. Pero teníamos grandes dudas porque no sabíamos bien para dónde estaba direccionado. Hasta que, bueno, tomamos vista del expediente en su totalidad. Mismo en las indagatorias, los cuestionamientos del fiscal son en base a ese negocio. Y básicamente no hay preguntas con respecto a supuestas amenazas, incitación a la violencia. Es decir, toda la investigación del juez, del fiscal y también del juez, confirmado por el juez, en donde, bueno, ahí hay un análisis de fondo. Está apuntado al financiamiento, decís vos. A este está dinero apuntado que al recibe de Caputo supuesto Hermanos. financiamiento. Bueno, quiero decirles que lo que dijo el doctor Cunio Libarona es cierto. Están presentadas todas las facturas, todos los movimientos bancarios. A Caputo Hermanos. A Caputo Hermanos. Claro, pero yo a la quiero volver a Sociedad la Anónima pregunta Caputo Hermanos, que sí. casi del final del informe, que es ¿con quién tercerizaba la carpintería de Morel? Bueno, hay varios actores. Uno de ellos es una empresa que se encuentra en Martínez. Por eso, digo, No, porque nosotros digo, también sería nos como vamos aclarar un enterando poco sobre también la la marcha. Sí, por No, supuesto. porque aparte Jonathan, imagino, debe saber muy bien a quién le mandó a hacer el trabajo por el cual cobró millones de pesos. Sí, lo que pasa que en su momento, como no era algo que estaba en tela de juicio o estaba en investigación, de hecho, nunca lo notificaron de las imputaciones. Todo esto era una cuestión de, bueno, nos enteramos por los medios. Entonces, ¿qué sucede? Nos enteramos de que la causa es rechazada, la investigación es rechazada por falta de elementos probatorios por parte de la jueza Capuchetti, es confirmado por la Cámara y decimos, no hay ninguna investigación. Doctor, ¿Qué sucede? Una salvedad. Usted decía recién que Sabrina Basile no es parte de Revolución Federal. Parte de la prueba por la cual hoy están detenidos su cliente y Sabrina Basile es justamente un diálogo entre ambos que está incorporado y en el que Sabrina Basile no solo se reconoce como parte de Revolución Federal, sino que además le anuncia a Morel que se va a retirar de las calles. Sí, si me permite terminar de contestar lo anterior, Sí, le respondo la pregunta que me hizo con mucha amabilidad. Entonces, con respecto al negocio lícito, se puede decir que hay 8 millones de pesos y pico. No recuerdo ahora la cifra exacta, pero les puedo decir que hay mobiliario por un valor aproximado de 7 millones de pesos. Claro, pero insisto con esto, ¿qué Quiero empresa decir, lo realizó? Es una empresa de Martínez, una empresa principalmente de Martínez, ¿sí? Y otras cuestiones como maderas rústicas, trabajos con maderas rústicas que lo realizó Morel en su carpintería con su socio y sus empleados. ¿Y el nombre de esa empresa se puede conocer? No lo recuerdo ahora, está todo en el expediente. Es un dato importante. No Sí, es un dato menor. no, pero eso está en el expediente. Existe, hay facturas. Por supuesto. Hay facturas de Morel Por supuesto. a ellos, porque imagino que Sí, Morel sí, les pagaba. nosotros agradecemos muchísimo que el abogado de Caputo Hermanos se haya presentado todas estas pruebas, que igual de todas formas Morel las tenía en su poder. Y le hago una pregunta porque se habló mucho de esto. ¿Cómo llega Caputo Hermanos a la carpintería de Morel? Mire, hay varias versiones, ¿sí? La realidad es que Morel y su socio conocen la verdad absoluta, es decir, la verdad de la cuestión. Es decir, algunos dicen, bueno, había un contacto de por medio, no, es Rosana, que un día caminaba, un día paseaba por ahí y vio unas mesas rústicas que son muy lindas y les gustó. Y con el tiempo, con los meses se fue dando una relación, ellos no sabían que era Caputo. La conocían como Méndez. Está bien, pero muy corto tiempo. Perdón, pero ¿no? su defendido, ¿qué dice de cómo la conoció?
Porque Cuño Libarona dice que pasó caminando y vio la carpintería. Sí. Perdón, no dice eso. Okay. El escrito de Cuño Libarona no precisa cómo conoce. Dice que tenía conocimiento, pero no precisa de qué manera Rosana Pía Caputo tomó conocimiento de Jonathan Morel. ¿Y por qué se dice que la conoció caminando entonces? Claro, eso es cliente. ¿Qué es lo que dice Morel? Igual es indistinto. Claro, lo que dice mi cliente, y es más, está en la indagatoria, pasaba un día, no sé si caminando o en auto, lo que sea, sí. Es una calle muy transitada porque tiene conexión con las estaciones, no recuerdo, creo que Villa Adelina. Entonces es una calle muy transitada, es una carpintería, exacto, muy modesta. Y ellos trabajan principalmente en madera rústica, no hacen muebles de melamina. Entonces, con el tiempo, con los meses, no sé exactamente cuántos meses, o no lo recuerdo ahora, la verdad que es demasiada información. Y bueno, hemos tenido que encarar el estudio del caso básicamente en eso, porque de las amenazas, de las supuestas amenazas, la incitación a la violencia y demás, no se habló demasiado en el expediente. Bueno, eventualmente ahora podemos charlar sobre eso, pero en algún momento esta persona, Rosana, cuando Morel le dice, aprendí por YouTube carpintería, hace muy poquito que abrió efectivamente esto, en ningún momento le llama la atención, igual le encarga semejante tipo de trabajo por tantos millones de pesos. Mire, Morel es una persona que tiene 23 años, yo lo describo así, muy joven, muy entusiasta, emprendedor. Habla a veces un poco de más, eso es una crítica que yo tengo y que muchos tenemos dentro del grupo. ¿Como abogado lo tiene callado? Porque veo que los abogados no lo dicen, tengo callado, no pero hable. le recomiendo. Yo lo conocí mucho después de ciertos eventos y la realidad es que yo también tuve 23 años y hay cosas que por ahí, si él sabe la verdad, por ahí en su momento no lo dijo por temor, porque se sentía atosigado por los medios de comunicación principalmente, pero la realidad es que en la causa eso está. Él se ha puesto a derecho completamente, ha dado su patrón de desbloqueo del celular en la indagatoria junto con las claves de sus cuentas. ¿Ya fueron analizados esos celulares? Todo eso está, sí, gran parte de los dispositivos ya fueron analizados y Morel, al dar sus claves personales, aceleró bastante el proceso. O sea, Dalila Monti, no sé si es pareja o compañera al menos de departamento de Jonathan Morel, dio una nota hace muy poco al colega Cieslowski, sí, y lo que dijo fue que para Morel fue muy poco el monto de dinero de Caputo Hermanos. Lo que le quedó como ganancia. 1 millón de pesos aproximadamente, lo cual tuvo que repartir entre su socio, pagar a empleados. Yo calculo que le debe haber quedado unos 400.000 pesos en un trabajo de meses. Doctor, hay un montón de información. O sea, no fue negocio realmente. Ahora, digo, Jonathan es una persona con 23 años, ha tenido otros comercios, ha sido empleado, ha sido despedido, ha sido indemnizado, ha apostado a su crecimiento personal también y comercial, pero lamentablemente por ahí ha dado una imagen también ante los medios de cómo hizo el gran negocio, el negocio exitoso, y la realidad es que no le quedó nada de plata. ¿Cómo financió las es muy guillotinas poco. y las antorchas? ¿Me permitís, Luli? Porque hay información que es contradictoria y que me parece que sería importante aclararlo. El monto global que presenta Caputo Hermanos es de más de 13.560.000 pesos. El monto global de todo esto. Y habla en el expediente, hay prueba documentada, sobre una comisión de Morel personal, incluso facturada de 2 millones de pesos, de una parte que habla él. Y él habla de una tercerización que parte de la base de un primer encargo que le hacen en diciembre de 2021 por la construcción efectivamente de unas mesas en madera maciza y de una instalación de eso en un Zoom en Canning por un valor de 30.000 pesos. En diciembre de 2021 había una facturación por muebles por 30.000 pesos y 6 meses después hay una facturación de 13.560.000 con una comisión para Morel de 2 millones de pesos. Bueno. Caputo Hermanos facturó no solo a Morel y a sus socios y a otras personas, sino que también ha facturado
el alojamiento, se ha hecho cargo de los vuelos, se ha hecho cargo de todos los costos, básicamente, del tiempo que tuvieron que estar también en el sur. Entonces, eso es parte también de la facturación. Ahora, ¿cuánto le transfieren a Morel para que Morel costee los otros gastos? Eso es aparte. Es decir, hay una parte que es directamente, se hace cargo Caputo Hermanos, la transfiere directamente a proveedores, como puede ser alojamiento, como puede ser, digamos, el pago de ciertos servicios, los viáticos y demás, y otra parte que se la transfiere directamente a Morel y a otros socios. Es decir, hay varios actores implicados, toda esa prueba está en la causa y es fácil de probar. A ver, no solo hay imágenes, hay videos. Tengo una pregunta. Fíjense, sí, hay tantos videos y hay tantas pruebas que hasta el perro que encuentran, hay un perrito, un cachorro que encuentran en el sur que después lo adopta Morel. Le hago una pregunta, volviendo un poco a lo que usted decía de no fue un negocio para Morel. ¿Cómo financiaba la Revolución Federal el armado de las guillotinas, el armado de las antorchas, el armado de las bolsas mortuorias? Bueno, mire, la guillotina evidentemente la vemos ahí, al lado está Morel, está Leonardo Sosa, él lo ha dicho públicamente, es decir, esa guillotina utilería debe tener un costo de unos 3.000, 4.000 pesos, con maderas que le sobraban, con papel, con cartulina. A lo que voy es, ¿Revolución Federal le bancaba 100% Morel y Sosa o colaboraban los que iban en las marchas también? Desconozco quiénes integraban el patrimonio de 3.000 pesos para hacer una guillotina de utilería. Las bolsas mortuorias no eran bolsas mortuorias y no las hizo Revolución Federal. ¿Y las antorchas? Sí, las antorchas son el distintivo de Revolución Federal. ¿A usted no le parece que eso es instigación a la violencia? No, para nada. Lo que pasa es que es instigación a la violencia en este país, donde se juntan 40, 50 personas a hacerlo con antorchas, pero en París no. No. Pero perdón. Donde hay recién... hoy 100.000 personas manifestándose. ¿Pero arrojarlas a la casa de gobierno no le parece violento? Mire, el día de la manifestación los medios de comunicación titulaban represión en Casa Rosada. Claro, nos arrojaron agua y gases lacrimógenos. Seguramente alguien arrojó un palo para el otro lado de la Casa Rosada, pero más allá de eso no pasó. Yo la verdad no recuerdo leer que había represión. Sí, había represión. ¿A ustedes los golpearon ese día en Plaza de Mayo? ¿Les arrojaron gases lacrimógenos? Un poquito, sí, arrojaron gases lacrimógenos, estuvo la policía motorizada, sí. ¿Hubo algún detenido? No hubo detenido. ¿La policía de la ciudad o la federal fue la que actuó? Las dos fuerzas. ¿La policía de la ciudad federal y lo pregunto policía porque de la ciudad. los que reprimen de la reja para afuera son policía de la ciudad, con lo cual fueron reprimidos por la policía de la ciudad. Mire, en realidad la vereda tiene dos colores. Está la policía federal de un lado. Sí, de la reja, exacto. No, del otro lado de la reja también está la policía federal. Puede estar. La policía de la ciudad, de todas tiene maneras, jurisdicción hasta cierto límite. Por eso los colores de la vereda. ¿Los reprimió quién? ¿La policía de la ciudad o la federal entonces? La policía federal en conjunto con la policía de la ciudad. Lo que pasa es que la policía de la ciudad está para detener y para actuar dentro de la jurisdicción que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. Los dichos que recién compartíamos... No pasó a mayores, digo, hubo gases lacrimógenos y bueno, un poco de agua. Los dichos que recién compartíamos de Morel, por ejemplo, romperle la cabeza contra un cordón a Víctor Hugo Morales, entre otras cosas, digamos. Eso, primero, ¿usted lo comparte? Claro, la pregunta que me hace es un poco difícil. En realidad, no, es difícil porque esto es como si yo estuviese en la escuela dando un examen de ética y moral sobre los pensamientos de otra persona. No, es sobre el pensamiento suyo. Porque si no tendría entonces que juzgar a Robespierre, por ejemplo. No, pero doctor, es sobre su pensamiento. Si usted está de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Ese es mi pensamiento. Es que no hace al tema. No hace al tema mi opinión ¿Cómo no acá. va a hacer al tema? Sí, en realidad lo que se está juzgando son una serie de acontecimientos que construyeron un clima político con indicaciones concretas de violencia física. ¿No es eso, Néstor? Eso es lo que dice la imputación del juez. Bueno, eso es lo que dice la imputación y la presentación de la querella. Pero no es así. Por eso está detenido su cliente, doctor. No, él está detenido en el caso de un llamado a indagatoria, primeramente, ¿sí? Después que se le mantiene el encarcelamiento por una serie de fundamentos que da la Fiscalía y que avala el juez excediéndose de su función y en donde tocan el tema de la causa Está bien, de doctor, Cristina. pero usted y yo lo conocemos, pero la gente no. Cuando a una persona la llaman indagatoria,
le leen un hecho por el cual está imputado. En la descripción de ese hecho está lo que le acaban de decir Luli y Pablo respecto de la instigación a la violencia colectiva y del artículo 213 bis del Código Penal, que habla de quien intentara imponer por la fuerza sus propias ideas o reprimir las del otro. Por eso está detenido Morel, por eso es que le preguntamos Me gustaría esto. hacer un revisionismo histórico. ¿Desde hace cuánto que no se imputa a una persona por ese delito? ¿Y qué tiene que ver Desde la eso? dictadura hasta acá. Porque ¿Por volvimos, instigación a la me parece que violencia? volvimos a la época de la agenda. Pero doctor, ¿Por instigación a la violencia? Pero además ¿Instigación a la violencia? ¿Sabe cuál es la pena por instigación a la violencia? Es sumamente y absolutamente incomprobable ese hecho. ¿Pero a usted no le parece que, por ejemplo, decir que hay que salir a matar a un par de kirchneristas y que nadie perdería votos por eso, o romperle la cabeza a Víctor Le doy Hugo una Morales? prueba. Le pregunto, respóndame esto, No, porque si le no, doy una prueba. es como que usted está avalando que, le quiere romper la cabeza a Víctor Hugo Morales. En la escuela es algo pasé por 11 sensato. colegios y me expulsaron de uno, así que no soy quien para decir si está bien o está mal. Doctor, No. una cosa Pero con usted eso, piensa, doctor. pero perdón, no quiero saber si está No, bien o está no, mal, quiero saber porque- qué piensa usted. No importa si está bien o está mal, eso... ¿Quiere que le diga que está mal? Está mal. No, quiero saber qué piensa usted. Como parte de militantes que van a esos Le digo eventos. que está mal que Grabois diga que va a correr sangre por las calles. Le digo que está mal que Donda escupa a una persona, que le enseña a los Doctor, chicos a escupir imágenes. pero Le está- digo que está mal que Delía le pegue a una persona en la plaza. Le digo que está mal que el señor presidente haga una fiesta en cuarentena y no salga a pedir disculpas. Doctor, Yo quiero no le pregunto- recordarle un pero segundito, no quiero pregunto recordarle si está bien o esto. está mal. ¿Usted piensa eso, no, que hay que romper la cabeza de Víctor Hugo contra un cordón de la vereda? No, ¿por qué? Porque es lo que dijo Morel. Estoy preguntándole si usted piensa eso. No sé si lo Está bien, dijo. pero Sí, lo dijo, convengamos- lo acabamos de Está escuchar. bien, Luli, pero Ah. convengamos que el imputado es Morel y que el doctor es el abogado de Bueno, Morel. déjame para hacer- ordenar déjame hacer una pausa con debate. eso. Claro, porque me están No. indagando a mí, me No, parece pero que... doctor, Militante por también. momentos no queda claro si usted es abogado por el mero ejercicio de su profesión o si también en esa defensa como profesional Claro. también hay una adhesión ideológica a Morel. Puede no haberla, Y por una ahí que- simplemente está trabajando de abogado, Si su pero defensa es por parte de la momentos parece que militancia. tuviese una adhesión a los planteos de Morel. Y parece que les sirve que yo tenga una adhesión ideológica a Morel para que después me salgan a investigar, ¿no? Como hicieron otros medios de comunicación. No, pero no, doctor, no. A ver, entiendo. Nosotros estamos prontamente ya No, pero por doctor, hacer una presentación, después van a enterarse, pero esto es muy importante lo que está sucediendo porque no hay elementos suficientes para investigar a mi cliente y a los coimputados. Realmente si quiere que le diga y le sirve que yo le diga que está mal romperle la cabeza a Víctor Hugo Morales contra la pared o contra el piso o contra donde sea, le digo que está mal, por supuesto. La violencia en general está mal, ¿bien? Entonces, dicho esto, le digo, no reconocer que hay una violencia en la sociedad en general, generada por las acciones de los políticos y también por la responsabilidad de la misma sociedad, es negar una Sí, es para realidad. los medios de ¿Sabe? comunicación, le diría también. Sí, ¿sabe Lo qué sumo. pasa, doctor? Parece Eso que le iba a decir. Mire, sumo yo misma, por eso digo, 260 sí. seguidores, 260 seguidores tiene Jonathan Morel. No aumentaron sus seguidores en las redes Seguidores de sociales. Twitter, dice. De Instagram, creo que de Twitter 1.600. Yo tengo 5.000 seguidores, tengo más seguidores que él. Y la realidad es que ustedes, digo, los medios de comunicación en general dieron a conocer sus supuestos dichos, sus supuestos audios, que se han difundido ampliamente por todo el territorio. Pero no Cuando son antes de eso, supuestos. dígame cuántas personas participaron de esas conversaciones que salieron a la luz. ¿Son supuestos? Eso es muy importante, ¿eh? ¿Usted duda de que sean reales los audios? Porque dice supuestos. Eso está en materia de investigación. Ahora, si ustedes entienden que es la voz de Morel y dicen, bueno, es tan real como esa foto, Ah, bueno, Y bueno, doctor, pero es hay, real. hay una cuestión que es diferente. Digo, usted dice cuánta gente sabía de esos audios. Bueno, a ver, yo nadie- soy el abogado, No, tampoco está puedo bien, decirle... entiendo, pero no, nadie- sí, Y todo está eso... muy bien que tenga un abogado, digo lo que doctor, corresponde. A ver, lo que intentamos decirle es esto. No lo conocía nadie porque no había una trascendencia, porque no había una investigación judicial y porque no habían ocurrido hechos que concatenados, según lo dice
el propio juez que tiene detenido a su cliente, que es el juez Martínez de Giorgi, que esos hechos concatenados crearon el caldo de cultivo para que alguien que no pertenece a Revolución Federal, pero que probablemente, según dice el juez Martínez de Giorgi, inspirado en ese discurso, le puso un revólver a 10 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta. ¿Sabe qué? Hay un medio de comunicación específico, el cual no voy a nombrar acá para que no tengan problemas, tampoco los quiero, digamos, perjudicar, pero 15 días antes de que Martínez de Giorgi, el ministro de Defensa, el fiscal Policita y otras personas salieran a investigar a Revolución Federal, 15 días antes un medio de comunicación nos trataba de neonazis. Y digo nos trataba porque a mí también. Diputados, senadores, sí, como el señor Tailade, ¿está bien dicho, no, Tailade? Tailade, perdón. El señor Tailade nos trata de neonazis y nos sigue tratando de neonazis. Nosotros lo vemos violento utilizar esa expresión. Pero, doctor, sabiendo lo que quiero recuperar sucedió. esto. Ustedes han planteado, y ahora digo ustedes porque entiendo se reconoce activista también de estas organizaciones. Lo que plantean como tesis es la eliminación del otro, y lo acabamos de escuchar en dichos de Morel y tantas otras veces. Eso no es democrático. Ya póngale el nombre que usted quiera. Para la pero eso no es convivencia para la presentación de una tesis. Y vuelvo sobre, y cierro con esto, y lo escucho, vuelvo sobre lo que dice mi compañero. Esto empieza a hilarse, empieza a leerse en el momento que intentan asesinar a la vicepresidenta de la Nación, que son ideas que efectivamente surgen de esas comunicaciones, de esas cosas que se fueron difundiendo. Lo acabamos de escuchar. Entonces, yo no sé si es nazi o no es nazi, si es fascista o no es fascista, pero la eliminación del otro no está dado en el marco de la convivencia democrática, y esto es lo que se está investigando. Mire, a ver, le vuelvo a reiterar. Para la presentación de una tesis, primero hay que analizar para la presentación de una tesis, para la presentación de un tipo de ideología en donde se intente imponer al otro, a las masas, cierto discurso del odio, como han llamado varios medios de comunicación, o de desinformación, se necesita una gran masa de gente, se necesita un público. Se necesita una aceptación. Lo que se está investigando es crear un clima, y que alguien del sistema político formal financió efectivamente a un grupo determinado para crear un clima en el cual alguien entienda como legítimo y posible asesinar a una vicepresidenta de la Nación. Esto es lo que se está investigando. Esto es lo que nos tiene conmovidos. Yo hago responsable públicamente a todos los políticos de todos los colores que no salen a poner un freno a esta situación y dicen, bueno, a ver, vamos a sentarnos a dialogar y a tratar estos temas. No, mientras unos atacan, otros se esconden, no dan la cara, y en el medio ciudadanos comunes. Pero ¿cómo dialoga gente que le quiere romper la cabeza a un periodista contra un cordón? ¿Cómo dialoga alguien que dice que el problema se soluciona matando kirchneristas? Primero, ¿cuál es el diálogo posible? ¿Escuchando qué? ¿Escuchando algo que está fuera de la convivencia democrática? Bueno, lo que hace el señor presidente, la señora vicepresidenta, está fuera de la convivencia democrática. ¿En qué punto? ¿Cómo? Bueno, una persona procesada, un gobierno condenado. Pero ¿dónde? No, perdón, un gobierno condenado no sé a qué se refiere, pero una persona procesada no está justamente fuera del sistema democrático, está cumpliendo un proceso judicial. Sí, basándose en los fueros para seguir en el poder. Es pero parte está de bien. la convivencia democrática. Está bien, una democracia representativa y no participativa. ¿Usted sigue siendo vicepresidente del PRO de Cañuelas? No, en el 2012, en el 2013 me fui porque el PRO transó con Massa, le dio el sello a Massa para que gane las elecciones y Massa después apoyó al PRO para que gane en el 2015 las elecciones. O sea, hoy su candidata Tengo no un es gran Bullrich conocimiento o Larreta, sobre por político. ejemplo. No, para nada. ¿Es Milei, por ejemplo? No, para nada, ningún político. ¿Y a quién votaría en una elección A presidencial? nadie. Ah, nulo. En Revolución Me lo guardo Federal, para mi fuero íntimo, Está pero... Revolución Federal podría constituirse como una fuerza política y participar de una elección en los términos democráticos en que están establecidas. Revolución Federal considero que nunca tuvo las intenciones de participar políticamente porque son políticamente incorrectos. De hecho, con estas declaraciones que ustedes dicen que se han manifestado... Las acabamos de compartir, doctor, las acabamos de observar recién. ¿Quiere que le pasemos otra vez el tape? No. A ver, la gente es inteligente, sabe observar. Seguramente. Confiamos en eso. Lo que pasa en una pantalla, lo que pasa en un Gran Hermano y lo que pasa en el bolsillo de la gente. Esa es la realidad. Después podemos sentarnos a hablar de ética y de moral sobre qué está bien doctor, decir o qué está mal. Doctor, ¿se da cuenta que lo que acaba de decir es básicamente un discurso político?
niega todo está la atravesado política. por la política, por supuesto. Pero por un lado pero niega no la partidario. política y por el otro lado pone la política. Niega la política partidaria. Niego la política partidaria, pero estamos atravesados por la política, eso no lo niego. ¿Y de qué manera imagina que esa política no partidaria podría solucionar los problemas de la Argentina? Porque no creo en los fanatismos particularmente, considero que el diálogo se tiene que dar con todos los sectores de la política y con la sociedad en particular. Hay que escuchar a la sociedad, hay que mostrar una imagen más humana, no tanta fiesta, no tanto invitar a personas como Moyano que bloquean empresas y después están en Casa Rosada abrazándose con los políticos. Guillotinas, antorchas y bolsas mortuorias son imágenes humanas, apelan a la sensibilidad humana. Y la imagen humana. del dueño de un canal que recibe una pauta millonaria con los políticos me parece que no es una imagen humana. 17 millones de pesos recibió su cliente. Cada vez aumenta más la cifra. 13 millones de pesos recibió. No, mi cliente no recibió 13 millones de pesos. Canalizó, como quiere que le diga. Puede ser. Le hago una última pregunta, ya lo despido. ¿Qué sintió cuando vio la imagen del intento de asesinato a la vicepresidenta? Vergüenza, pena, sospechas. ¿Qué sospechas? Lástima. ¿Qué sospecha, perdón? Sospecho. ¿De qué? Sospecho del intento de asesinato, sospecho ¿Usted cree que fue un autoatentado? del intento de asesinato, sospecho de Fernando, sospecho de Brenda, sospecho del espionaje, sospecho de la seguridad de Cristina, sospecho de la Policía Federal, sospecho del ministro, sospecho de los funcionarios. Justo cuando retiraron días antes la custodia de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad. Yo repudio cualquier clase de atentado y cualquier clase de violencia. Bien. Pero, sin embargo, lo que tenemos que hacer antes de acusar, antes de juzgar, es sentarnos a charlar y ver la realidad. Es decir, ¿qué nos está pasando como sociedad? Sin duda. ¿Qué nos está pasando? Doctor, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Corte y estamos. Más es sumar. Y así tenés más opciones para elegir comprar mejor. Un desesperante. Me olvidé de algo. Más. Unos pulgares ejercitados dan como resultado un gran todo resuelto. Chango Más. Hiper Chango Más y más online. Más para vos. Llegó la nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Pones solo lo que necesitas. Agregás agua caliente, mezclás y ya está lista para agregarle salsa a todo. No importa si necesitas solo un poco más o mucha salsa. Y lo que queda, lo guardás para después. Nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Salsa para todo, siempre en tu alacena. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Presentamos Cif Bioactive, nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. La nueva tecnología Bioactive de Cif combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. Cif, mucho más que limpio. Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta, que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Hola increíble, el efecto Axe. Más es sumar. Y así tenés más opciones para elegir comprar mejor. Recién mudados. Más. ¿Velas o almohadones? No. Velas y almohadones. Chango Más. Hiper Chango Más y más online. Más para vos. La televisión pública presenta Mundialitas, ricas golosinas con las historias más extraordinarias y fabulosas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Postales de Chile en 1962, luego de los desbaratados
devastadores terremotos que sacudieron al país, el presidente de la Federación de Fútbol dijo: debemos tener la Copa del Mundo porque no tenemos nada. Brasil seguía reinando gracias a la simbiosis entre Zagallo, ejemplo de rectitud, católico y casado, y Garrincha, fumador, 15 hijos reconocidos y ludópata perdido, y entre ellos el Rey Pelé, aunque fue lesionado y casi no jugó. Brasil e Inglaterra medían sus fuerzas cuando un perrito negro saltó al campo. El can amagó al arquero carioca, enfiló al medio campo y en una escena inolvidable regateó a Garrincha. Jimmy Greaves, delantero inglés, se puso en 4 patas y logró atrapar al animal, el cual, por los nervios, se orinó encima de su captor. Otra, el partido decisivo de Brasil fue contra Checoslovaquia. Durante la charla técnica de Aimoré Moreira, Garrincha interrumpió al entrenador y preguntó: maestro, ¿hoy es la final? Ante la respuesta afirmativa añadió: con razón hay tanta gente. Después de mostrar ese desapego por la profesión, salió al césped y enloqueció su banda. Aunque no marcó, Brasil fue campeona del mundo por segunda vez consecutiva, liderada por el genio de las piernas desiguales, quien, a falta de Pelé por lesión, se convirtió en la estrella. Esto fue Mundialitas, exclusivo para la televisión pública. En cualquier momento volvemos con más grajeas de los mundiales de fútbol de todos los tiempos. Me hacen asusto. Muy bien, seguimos en Desiguales. Queremos contarles que el 17 de octubre se lanzó AUNAR, que es un canal de televisión federal en televisión abierta, una creación a partir del Consejo Federal de Televisiones Públicas Federales y de la Subsecretaría de Medios Públicos. Y estamos aquí en el Living de Desiguales con Rosaura Audi, así hay que nombrarla, subsecretaria de Medios Públicos. Rosaura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Ya nos contás, porque estamos muy contentos y muy esperanzados con esto. Quiero contarles también que están vía Zoom compartiendo con nosotros el programa y esta charla. Nicanor Moreno, que es director de Chaco TV, Guillermo Mejías, que es director del Canal 9 de La Rioja, e Ignacio Ibarra, que es el jefe de contenidos de la televisión pública fueguina, no a través de Zoom, sino a través del satélite. Bienvenidos y gracias por este rato. Rosaura, ¿cuál es la esencia de AUNAR? Bueno, la idea central de AUNAR era que pudiéramos tener en una señal los contenidos de todas las provincias. Ahí reunimos las producciones de los canales públicos de las provincias y de las universidades. Y yo lo simplifico pensando en alguien que está en Tierra del Fuego, mirando esa pantalla y viendo un programa de cocina de Misiones o un infantil de La Pampa o un programa que se produce con historias de personas que tienen otras características y estamos mostrando una diversidad cultural en una sola pantalla. La diversidad cultural nuestra, de los argentinos, porque tenemos muchísimas cosas en nuestro territorio y en general también lo que sucede es que lo que se trata de hacer, o lo que nosotros también desde Buenos Aires hemos hecho mucho tiempo, es llevar nuestros contenidos con una visión porteña a las provincias. Y lo que nosotros queremos hacer es valorizar los contenidos que se producen en las provincias. Bueno, allá vamos entonces. Chaco, por ejemplo, le pregunto a Nicanor. Nicanor, ¿cómo se vive en Chaco AUNAR? ¿Qué es, por ejemplo, lo que se hace desde allí? Buenas noches. La verdad que para nosotros desde aquí, desde el Chaco, es una gran satisfacción poder contar con esta señal que nos une a todas las provincias. Nosotros desde acá, desde el Chaco, hemos aportado varios contenidos a esta nueva señal. Lo que quisiera destacar y celebrar por esto es que esta nueva señal lo que permite es a todas las provincias poder mostrar la diversidad cultural que existe en nuestro país, poder reflejar las distintas culturas de las comidas, las músicas, lo que recién decía Rosaura. Esto es poder llevar la historia de cada uno de nuestros lugares a todo el país.
Claro. La verdad que esto para nosotros es una gran satisfacción y nos llena de orgullo poder tener y contar con una señal como esta. Guillermo es director de Canal 9 de La Rioja, Guillermo Mejías. Y desde La Rioja, ¿qué es lo que se suma o cómo ha sido el recorrido hasta acá, la experiencia hasta acá de AUNAR? Y bueno, ha sido una experiencia muy importante. La verdad que sentimos que el federalismo se hace realidad a través de esta señal, nos pone muy contentos. Se había hablado ya en el plenario que habíamos tenido del Consejo Federal de la Televisión Pública en Ushuaia. Se hizo un poco más realidad, ¿no? Acá en la provincia de La Rioja, cuando hicimos el segundo encuentro anual. Y desde La Rioja también, incorporando contenidos, básicamente que se escuche nuestras tonadas, nuestra idiosincrasia, se vea, se conozca, contenido turístico, contenido gastronómico, contenido deportivo, contenido del que realizamos a diario, ¿no? En la televisión pública de la provincia de La Rioja. Creo que de alguna manera mostrar nuestros contenidos es, como les decía al principio, ¿no? Hacer realidad ese federalismo con el que pregonamos, más desde una provincia como La Rioja, donde grandes caudillos como el Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga han sido baluartes y estandartes, ¿no? Del federalismo en el país. Claro, si estuvimos en Chaco, estuvimos en La Rioja, vamos a Tierra del Fuego entonces. Y saludamos allí a Ignacio Ibarra, que entiendo que también, ¿no? Tierra del Fuego, como ese lugar lejano, si se quiere para muchos, mostrando lo suyo. Hola chicos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un orgullo estar en la televisión pública, así como formar parte de AUNAR. La verdad que es una señal que se han hecho unas cosas hermosas, es una señal que nos permite, es como una ventana, ¿no? Para poder difundir nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros personajes. Es una señal que fomenta el turismo, aporta al crecimiento de las matrices productivas regionales. Y la verdad que particularmente en Tierra del Fuego es una provincia que toda su población viene de otras provincias, ¿no? Particularmente en mi caso nací acá, pero mi familia materna viene de Entre Ríos, mi familia paterna viene de Gran Buenos Aires, de la costa atlántica, y así todos, ¿no? Claro. Mismo en nuestro canal tenemos compañeros de todas las provincias, y Tierra del Fuego también es la Antártida. Yo tuve la oportunidad de estar allá en la Antártida, ver cómo sintonizan la TDA, cómo sintonizan la televisión pública fueguina, y cómo van a sintonizar sin duda a UNAR también. Qué lindo eso. Rosaura, estaba pensando solamente como un ejemplo de lo que ha sido la concentración mediática. Hasta hace no muy poco a profesionales de la comunicación se les pedía quitarse las tonadas. Tratar de disimularlas para trabajar. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer todo lo contrario y además hay algo súper importante que para llegar a esta señal hemos trabajado mucho conjuntamente. Y eso a veces no es algo que se dé tan fácil y hemos logrado entre todas las provincias, tenemos reuniones semanales, hablamos con los programadores de todos los canales, vamos buscando a ver qué de todos estos segmentos que nosotros ubicamos como temáticas comunes, qué es lo que cada señal le parece también mejor, de lo que produce, de lo que tiene. Te hago una última pregunta, Rosaura, pero bueno, le agradezco a los tres también por haber estado ahí conectados desde sus lugares. ¿Cómo se hace para ver AUNAR? ¿Cómo tengo que hacer? Por la TDA, es el 22.3 de la TDA. Perfecto. Y si alguien tiene dudas sobre cómo conectar su antena en la TDA, hay una web que es tda.gov.ar que hemos generado hace poco tiempo. Muy bueno. Y ahí se puede averiguar bien cómo conectar la antena y bueno, y ahora con el Mundial también vamos a tener una campaña sobre la TDA. Muy Así bueno. que estamos en ese camino. Gracias, Nicanor, Rosaura, Guillermo, Gracias Ignacio, muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a Que se ustedes. repita pronto, Rosaura. Hoy o en las provincias de cada uno, ¿no? Sí, por qué supuesto. no? Viajemos. Viajemos, Caruso. Claudio. Gracias a los tres. Gracias también, Rosaura. Gracias a ustedes. Atención porque mañana, 21 horas, como todos los viernes, SIC Periodismo Textual se mete de lleno en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con una frase que me parece interesante, ¿no? El lugar que prometía ser fuente de riqueza para el país pasó a ser un distrito de violencia y muerte. ¿Qué pasó? Intentar entender por qué Rosario hoy por hoy es casi sinónimo de narcotráfico. Ahí se mete SIC Periodismo Textual, mañana, viernes, 21 horas. Nos vamos, nos reencontramos el domingo, Sí. en el formato Domingo de Desiguales a las 9 de la noche, con un programa muy, pero muy especial, porque vamos a estar ya con los resultados, esperamos, ¿no? De las elecciones en Brasil. ¿Será Lula? ¿Será Bolsonaro? Aquí sea lo Lula. analizaremos en Desiguales. Que sea Lula. Desde ya. Hasta el domingo. Chau.